Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navado, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Hoy está con nosotros la maestra Claudia Guillemont, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. La maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Hola, buenos días a todos. La doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Y nuevamente tenemos como invitado especial al doctor Rubén Trejo, anestesiólogo, algólogo y paliativista. Buenos días, doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. No se oye, Doc. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí, Ahí. ahí está. Listo, Muchas doctor. gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación. Abril, muchas gracias, a sus órdenes. Agradecemos también a Monique Más una estrategia digital quien hace posible la transmisión y el día de hoy hablaremos de la muerte como puente entre el recuerdo y la sanación, reflexiones desde la tanatología y la salud mental en el Día de Muertos. Adelante, Mercedes. Gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a ocupar la primera parte como para cerrar la plática que tuvimos con el doctor Rubén, muy interesante, y quisiéramos retomar como el último punto que se hablaba de la sedación paliativa, como para poder explicar al público en general de una manera muy sencilla estos beneficios que puede tener y cómo lo viven los familiares, para después ya meternos a reflexionar sobre la muerte y el legado, precisamente en esta experiencia de vida profesional que usted tiene, doctor, y bueno, ese acompañamiento que hizo con el papá de Abril y con Abril. ¿Les parece bien? Adelante. Adelante, Doc. Cuéntenos un poquito. A ver, vamos a entender un par de cosas inicialmente o primero. La sedación paliativa no es eutanasia, o por lo menos no necesariamente funciona como una eutanasia. La sedación paliativa se le ofrece, es un manejo médico que se ofrece a los pacientes, inicialmente o principalmente a los pacientes, con el fin de aliviar síntomas que no se pueden controlar de otra manera. Es decir, síntomas como pueden ser dolor, delirio, disnea, que es la sensación de falta de aire, vómito. Cuando un paciente en etapa terminal, y aclaro, no me refiero necesariamente a cáncer, me refiero a un paciente con insuficiencia cardíaca terminal, una enfermedad neurológica terminal, lo que ustedes planteen que signifique que tiene una expectativa de vida eh, con una terminalidad en tiempo y cuyo sufrimiento asociado o no a dolor sea imposible de manejar. Y entonces se le ofrece primero al paciente y después a la familia la posibilidad de manejar al paciente con una sedación. La sedación consiste en administrar medicamentos eh, que controlen el síntoma. Si tiene dolor, se les pone un analgésico opioide. Y si, o sea, el medicamento que controle el síntoma que no se puede manejar y ponerle además un medicamento que permita que el paciente esté dormido hasta el final de su vida. Esa es la intención de la sedación paliativa. O sea, esa es la intención. Los medicamentos normalmente se tienen que manejar intravenosos y en forma ideal, por lo menos en mi práctica, primero hablo con el paciente, hablo con los familiares, les planteo la posibilidad de esto para evitar sufrimientos. En particular, por ejemplo, digo, hablaron de mi maestro, el doctor Eduardo Nuche. Él tuvo un problema respiratorio severo y en realidad no podía hablar más allá de tres o cuatro palabras sin
sin la sensación de sofocamiento. Y lo platicamos él y yo. Y él me pidió que lo sedara porque no podía respirar y aunque tuviera el oxígeno al máximo, la sensación de ahogo era mucha. Lo platiqué con él me pidió que lo sedara, él era médico, eh, y la realidad es que voy a ir un poco más allá. Mi padre murió en el 83 por complicaciones de diabetes, por algunas situaciones que pusieron en muy mal estado su vida. Y el doctor Nuche estuvo con mi familia cerca. No hubo necesidad de hacer una sedación paliativa porque no la hubo. Y cuando mi maestro se puso mal, una de las cuestiones que le planteé yo al doctor fue, maestro, pues es que no me parece sensato que usted sufra lo que sufrió mi papá. De alguna manera cerramos un círculo, o yo siento que cerré un círculo con mi maestro, porque le ofrecí algo que me hubiera gustado que le ofrecieran a mi papá. Pero bueno, estamos hablando de que en el 83, pues, o sea, estas cosas en México no existían. Y mi maestro me lo solicitó tal cual. Me dijo, Rubén, yo lo que no quisiera es sufrir, ya no quiero ver sufrir a mi familia y me queda clarísimo que lo que sigue, pues digo, yo me voy a morir de cualquier forma y lo que no quiero es sufrir. Entonces, lo sedé, le puse medicamentos por la vena y, y él falleció. No se trata aquí, por lo menos desde mi perspectiva, de que un médico cambie el pronóstico del paciente. Eso es una realidad que va a suceder. Pero me parece a mí como médico, pero sobre todo como persona, que uno debe de tener como paciente la posibilidad de decidir cómo y cuándo, sabiendo que esto, el prolongar la vida, solamente va a crear más sufrimiento para la gente alrededor. Siempre he dicho que la peor sensación que puede tener una persona, cualquiera, es la incertidumbre. La incertidumbre de cuándo, cómo, qué voy a hacer con mi familia, cómo lo van a tomar. Y la sedación paliativa les permite, por lo menos yo intento intervenir en ello para que estas cuestiones se resuelvan, que la familia lo viva, lo resuelva y que lo que siga sea una cuestión ya mucho más manejable. En una sedación paliativa normal, sedamos al paciente y no puedo saber en cuánto tiempo va a fallecer el paciente. Muchas ocasiones los pacientes me preguntan, o la familia me pregunta, doctor, ¿de cuánto tiempo hablamos? No lo sé, yo no lo sé. Lo único que hacemos es quitarle el sufrimiento al paciente y el resto, la naturaleza del paciente o la enfermedad o la propia capacidad vital o reserva vital es lo que lo va a permitir. Creo que en la gran mayoría, me encantaría creer que en todos, pero siempre dejo una posibilidad. En la mayoría de mis pacientes que he sedado, el paciente se ha ido tranquilo. Y a final de cuentas creo que eso es lo único que importa, ¿no? No sé Sí, si quieran comentar algo más, ¿no? sí, muchas gracias, doctor, por compartirnos esto. Considero que ese buen morir, ¿no? Que era el tema del programa al que le estamos dando continuidad en este espacio, en estos minutos, pues no solo implica el alivio físico, sino también el emocional. Yo lo escucho compartir y cómo se tuvo la oportunidad también, quizá para esa introspección o también en esta amistad o en esa comunicación que pudo haber existido, crear un legado significativo tanto para el paciente como para su familia. El proceso de morir, aunque doloroso y creo que sí se puede convertir en algo desafiante,
sí puede ofrecer esta oportunidad única para reflexionar sobre la vida, sobre ese legado que se deja, de este momento cuando se acompaña de una atención adecuada, cómo puede transformarse en una fase de cierre emocional, espiritual y relacional. Le caché bien lo que nos compartió de su experiencia. Creo que sí, digo, creo que ya les había comentado, mi esposa es psicóloga y ella se dedica a otra cuestión. Ella dedica a violencia de género, pero ella me dice que cuando hace intervenciones con los pacientes o con sus pacientes, eh, para que funcione, y ustedes deben de saberlo, para que funcione la relación médico, bueno, psicólogo-paciente, habla de bordar finito, ¿no? A mí me gusta mucho el término. Es mucho más fácil manejar esta situación cuando el médico, en este caso yo como médico, puedo desarrollar una relación con los pacientes porque es bordar finito. O sea, vamos bordando la relación médico-paciente. Yo recuerdo a muchos pacientes que he tenido, recuerdo a un paciente con un problema de cáncer que lo estuve manejando por lo menos 5 años. Y la verdad es que él tenía una leucemia y en el último internamiento lo cayó a terapia intensiva, salió del problema más grave y cuando yo lo fui a ver a terapia ya no había más que hacerle. No había más que hacerle y tenía un problema cardiopulmonar terminal. Pero estaba de buen ánimo y me acuerdo que me dijo, doctor, ya estos de la terapia me tienen hasta el gorro, ya no los quiero, los odio, me quieren hacer cosas y me acuerdo que le tomé la mano y le dije, no hay más que hacer. Me volteó a ver muy espantado y me dijo, ¿por qué lo dice? Le dije, don Pablo, en este momento no hay más que hacerle, su problema respiratorio está terminal, su corazón no aguanta más, tendrían que ponerle algunos catéteres e intubarlo y yo no sé si esto valga la pena. Me acuerdo que me vio con ojos de espanto y me dijo, usted me da su palabra de que no hay más que hacer. Yo le dije, sí, le doy mi palabra que no hay más que hacer. Y me pidió dos cosas. La primera era hablar con su hijo mayor y con su esposa, ahí mismo en la terapia. Y la segunda es que lo sacara de la terapia. Y lo pasé a terapia a una habitación normal. Le pusimos morfina para la disnea. Y estuvo más o menos 2 días. Nunca lo sedé como tal. Estuvo 2 días en la habitación normal. Un día antes de morir, reunió a su familia. Yo logré que hubieran 8 o 9 personas en su habitación. Puso algo de música. Y me decía la familia que estuvo muy a gusto con ellos, ¿no? Me pidieron que si yo, bueno, de hecho, don Pablo me dijo que si yo quería ir, obviamente le dije que no, porque entiendo que ese es espacio para la familia y el médico puede ser muy amigable, pero pues, yo no soy, o sea, yo soy amigable, pero yo no soy amigo de mis pacientes, porque entonces perdería la parte profesional, perdería la perspectiva. Falleció a los 2 días de que lo saqué de la terapia, contento. Y yo estoy contento porque le hice lo que yo creo que tenía que hacerle, sabiendo que no hay otra opción. Le permití vivir sin estar en terapia intensiva. Al final lo cedé un poco, aumentando la dosis de morfina porque le faltaba mucho el aire y se quedó dormido y murió, ¿no? Entonces, para mí, pero lo pude hacer porque tenía una relación muy amistosa con él. Tenía 5 años de estarlo viendo.
cotorreábamos padrísimo él, su esposa, que es una maravilla, su señora. Y eso se permite a través de la intimidad profesional, ¿no? Eso a mí me parece más fácil. A veces lo tengo que hacer con pacientes que me envían casi, se está muriendo, voy a hacerle algo, platico con la familia, pero no funciona, en mi opinión también, en parte por lo que usted está mencionando. Esta complicidad solamente se puede lograr en forma adecuada cuando uno tiene oportunidades. Los tanatólogos, los psicólogos, tienen más chance de hacerlo cuando se les permite actuar a tiempo. Por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Gracias. Adelante, Bárbara. Excelente, Bárbara. Buenos días a todos. Doctor, yo le quería preguntar si sirve, hablando de la incertidumbre y de lo que la incertidumbre produce y provoca, si sirve que en esta relación de intimidad entre médico-paciente, usted explique qué es lo que se experimenta cuando uno va muriendo, como para que ellos, si es que no tienen tanto dolor como para necesitar ser sedados, puedan irlo pues esperando, a lo mejor acompañando, y no sea algo que asuste. Y no solo al propio paciente, sino también a la familia, como cuando están rodeados, digamos, en el lecho de muerte, y que si a la familia le da cierta tranquilidad saber qué es lo que se puede esperar. Y en el momento en el que vean aparecer todos estos signos, ellos tengan la certeza de que claro que el final está próximo y entonces ya no se vuelva algo que inquiete tanto por lo incierto. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, de la primera parte no mucho porque no me he muerto, ¿no? No sé qué decirles ahí. Pero ha visto a mucha gente. Sí, en mi experiencia, el primer punto, de verdad, Médicamente sabe qué pasa. sí, a ver, a mí me gustaba una serie ochentera, no, noventera, que se llamaba Los Expedientes Secretos X. Probablemente algunos de ustedes, los que somos Supra 40 o Supra 50, sí los vimos, ¿no? Y decía al final había antes de empezar cada capítulo había una frase que decía, la verdad te hará libre, ¿no? Ujú. Y el asunto es que, aunque en México hablamos de que nos pitorreamos de la muerte, no es cierto, le tenemos muchísimo miedo a la muerte. Eh, no hablamos de algo obvio en la vida, que es la muerte. Y cuando uno le plantea a un paciente o a una familia la cuestión de la muerte, normalmente responden los pacientes bien. En mi experiencia, y los familiares responden bien. En mi experiencia, no responden bien cuando el que da la noticia lo plantea como si fuera dando esperanzas distintas. Yo recuerdo a muchos pacientes, mi experiencia es esa. Doctor, ¿me voy a morir? La respuesta siempre es la misma, sí. Digo, y un poco para aliviar esto, mis comentarios son, sí, yo también me voy a morir, su esposo, su esposa, sus familiares, todos nos vamos a morir. La única diferencia con usted en este momento es que es muy probable que usted muera por su enfermedad en un corto plazo. Cuando uno tiene la certeza, lo que sigue es cómo le hago, y repito, mi experiencia, la gran mayoría de mis pacientes no tienen tanto miedo a morir, algunos sí, pero la gran mayoría no. La gran mayoría de lo que sufren es qué va a hacer mi familia, cómo se lo planteo a mi familia para que no sufra, cuánto tiempo me quedará para poner en claro las cosas con mi familia y arreglar mis asuntos, herencias, todo este tipo de cosas. Eso es lo que más hace sufrir a los pacientes en la gran mayoría de las ocasiones. Después de ello, lo que sigue es cómo voy a morir. Y también mi experiencia me dice que, pues, se los digo, a ver, si es un tumor, por ejemplo, los tumores sólidos y los tumores
hematológicos, la gran mayoría de las ocasiones, permítanme un segundo, déjenme mandar al diablo a alguien que me está llamando. Eh, ya, la muerte se produce por trombos en el pulmón. Y esto implica que el paciente hace una tromboembolia pulmonar, que es la causa como del 60 o 70% de las muertes en el paciente crónico como tal, ¿no? Y entonces el planteamiento es, bueno, puede tener dolor en el pecho, puede tener sensación de falta de aire y esto va a hacer que se vaya durmiendo. Obviamente hay algunos pacientes que corren riesgo de hemorragias y también hay que planteárselos. El escenario, cuando se habla abiertamente, permite que los pacientes empiecen a buscar soluciones para no sufrir. Y ahí es donde en muchas ocasiones la opción de una sedación paliativa no les parece al paciente y al familiar tan mala idea. Cuando la sedación paliativa se propone como, como esta cuestión de casi como le hacemos a los perritos, ¿no? Te vamos a sedar para que no sufras, esa es una jalada, o sea, así no funciona, porque el paciente se siente indigno, pierde dignidad ante la situación. Entonces, en mi opinión y en mi experiencia, el asunto tiene que ser primero hablar con la verdad. Esto es a lo que se va a enfrentar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer, doctor? Es que necesito hablar con mi familia. Hablamos con la familia y les planteamos la realidad. Eso no va a cambiar. Muchas veces la familia es mucho más combativa que el mismo paciente. Hace una semana falleció un paciente, un médico, lo sedé y el hijo mayor, las primeras dos entrevistas que tuve con él, me decía, doctor, es que hay algo más que se deba de hacer. Yo estoy seguro que hay algo más. Dije, mi respuesta fue, si usted está seguro, háblelo con el oncólogo y sugiere un tratamiento. Yo no estoy obligado a hacerlo, ni ustedes están obligados a aceptarlo. Yo no lo planteo porque quiera que su papá muera. Yo se lo planteo porque no quiero que su papá sufra. Y el médico, el paciente médico, le habló con él y me dijo, enfrente de mí le dijo, doctor, yo entiendo a mi hijo, pero es decisión mía. Y mantuve esta parte de realidad. La verdad puede ser muy difícil, pero eso no cambia que sea verdad. Y yo creo que el mayor problema en la comunicación que se da de parte de los médicos tiene que ver con estas falsas esperanzas. Hace poquito hablábamos en un grupo de oncólogos y decíamos que y habían pacientes oncológicos en la reunión y yo les decía que la peor frase que hay en estos pacientes oncológicos y en los pacientes terminales, la peor frase que hay para el paciente y para todos es échale ganas. Porque cuando uno le echa ganas, pareciera que todo está resuelto. Y la verdad es que el pobre paciente está sufriendo porque pues resulta que se muere porque no le echó ganas. O sea, no sale adelante porque no le echó ganas. Lo cual de verdad suena terrible para el paciente, porque no es cuestión de ganas, ¿no? La verdad, creo yo, es lo que te permite asumir las cosas como son. Adelante, Abril. Pues nada, justamente a mí me gustaría compartir la otra perspectiva, ¿no? La perspectiva un poco desde la familia. Desde pues vamos, este ejemplo de la muerte de mi papá. Lo que pasa es que ahora que estoy escuchando todo esto, veo todos los privilegios que teníamos, porque, pues paso número uno, mi papá sabía perfectamente la verdad, nadie tenía que explicársela ni convencerlo de nada, ¿no? Digo, no solamente sabía lo que le estaba pasando a su cuerpo, sino sabía lo que le iba a pasar y sabía también cómo evitarlo.
Entonces ya ahí teníamos así como 20 pasos adelantados. Y además también, y eso realmente lo creo, creo que ahora que lo estoy pensando aquí mismo, creo que esta parte de tener tiempo para poder arreglar todos tus asuntos es un gran privilegio. Entiendo que es muy difícil ver a una enfermedad como un privilegio, más a una enfermedad terminal, pero desde este punto de vista, él tuvo tiempo para preparar a su familia. De eso no me enteré hasta el funeral, realmente, cuando platiqué con mis tíos, con sus amigos, con sus primos, hasta con sus residentes, porque él se enteró de esto 2 años antes y sabía muy bien lo que iba a pasar. Pese a que en ese momento todavía estaba bien, ¿no? Y todavía siempre fue atleta y pensar que un atleta falleciera de un problema pulmonar era difícil de pensar, ¿no? Y bueno, además de todas las complicaciones cardíacas que tenía y demás, pues bueno, yo siempre sabía que él pues ya estaba viviendo tiempo extra porque tenía 80 años, 81, y era pensar que en cualquier momento algún problema iba a tener, ¿no? Pero cuando nos contó de esto, del problema de la fibrosis pulmonar, nos lo iba contando como algo muy normal, como algo que iba a pasar. Y yo me daba cuenta que iba como explicando poquito a poquito y diferente para cada quien, ¿no? Si era mi tía, si era mi prima, si era mi sobrina, si era... Pero les iba diciendo lo que iba a pasar. Me tocó verlo en diferentes momentos y me di cuenta de lo que estaba haciendo. Incluso se lo explico a mi hijo. Y es ver cómo está haciendo su trabajo tanatológico desde ahí. Además, estamos hablando de otro privilegio, ¿no? Bueno, yo vi dos tipos de familias, la familia de sus hijos y la familia más allegada, que pues está dentro del ámbito médico, del ámbito de la salud, y era mucho más fácil explicar todas estas cosas, ¿no? Su familia, sus hermanos, ¿no? Que es una familia muchísimo más tradicional fuera del ámbito médico y muchísimo más difícil de explicarle todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, fue desde ahí complicado, sobre todo porque cuando llegamos ya a los momentos más difíciles, pues había personas que estábamos muy conscientes de lo que iba a pasar y había otras que aunque lo estuvieran, no lo iban a aceptar, ¿no? Entonces fue como ver diferentes procesos. Y bueno, cuando llegó el momento, él me lo dijo, pero me dijo algo que yo ya sabía, ¿no? Ya, bueno, él llegó al hospital, llegó por una neumonía, él decidió darse de alta por, ¿cómo se llama? Por máximo beneficio, es decir, sé que no se puede hacer nada más por mí y me quiero ir a mi casa, ¿no? Entonces, lo dieron de alta y él habló conmigo, supongo que como habló con sus hijos y sus hermanos, pero habló conmigo a solas y me dijo lo que iba a pasar. Me dijo que él quería que el doctor Trejo se encargara y que él ya no quería sufrir porque le estaba doliendo mucho. Así, tal cual, me duele respirar. Y eso, pues a mí y a todos, pues creo que fue para todos definitivo. Además de que mi papá de por sí era patriarca, ¿no? Entonces, lo que él dijera se iba a hacer y punto, ¿no? Que ese es otro privilegio que él tenía. Se da todo esto, incluso fue en Semana Santa y él había dicho, no, no, después de Semana Santa, la siguiente semana. Pero no llegó, ¿no? El Jueves Santo nos llamaron, ¿no? Sus hijas y nos dijeron, es hoy, sí. Hoy quiere que venga el doctor Rubén, ¿ok? Y todos estuvimos ahí, ¿no? Bueno, menos mi hermano que está en Nueva York, porque no alcanzó a llegar, pero estaba ahí en videollamada. Y ahí estuvimos todos sus hijos, toda su familia, y ese es otro privilegio. Pudo morir como quiso, cuando quiso, con quien quiso. Y eso, bueno, yo creo que pocas personas podrán tener ese privilegio. Y fue así como dice el doctor, es decir, sabíamos también, ¿no? Que aunque esto era una sedación, pues por el hecho de que él ya tenía muy poquitita capacidad respiratoria, en cuanto se le sedara, iba a ser muy rápido. Entonces, así sucedió y estuvo bien. Es decir, fue
fue algo que todos ya necesitábamos, que sabíamos que él quería y fue muy bueno, vamos, fue muy en paz. Y en cuanto sucedió, me di cuenta de la maquinaria que este señor había echado a andar. Fue impresionante. Todo el mundo sabía qué tenía que hacer. Era como si nos hubiera, porque además tenía un cuadernito, ya no hablaba, entonces tenía un cuadernito donde iba escribiéndonos a todos. Todo el mundo tenía instrucciones, todos sabíamos. Mi hermana sabía que le tenía que pintar el bigote, mi otra hermana sabía que tenía que hablar a Pemex, que tenía, la que se encargó de los trámites, ella sabía a quién tenía que llamar, su esposa también se tenía que hacer, ¿no? O sea, todos sabíamos qué tenía que hacer. Yo sabía hasta el álbum de fotos que me tenía que llevar. Todos sabíamos todo, así que nos teníamos que llevar de su casa. O sea, tuyo es esto, esto y esto se lo llevas a tu hermano, esto se lo da, o sea, todo. Impresionante. Y además después, la manera en la que fue arreglando toda la parte legal también es algo que agradecí muchísimo. No nos heredó como tal nada. Bueno, ya nos había heredado, ¿no? Pero, o sea, vamos, me refiero a que pues ya había una casa y demás y todas esas cosas, pero nos dejó seguros de vida. Cada quien tenía sus seguros, esto es para ti, esto es para ti, ¿no? Y entonces cada quien, entonces su hija lo que hizo fue entregarnos papeles, bueno, no, numeritos, ¿no? Así como de, mira, este es tu papel, este es tu papel y este es tu papel, ustedes van y se arreglan. Y entonces yo fui y me arreglé con la aseguradora y me dieron mi dinero. Listo, tarán. Nadie se peleó, nadie, ni siquiera nos tuvimos que ver. O sea, fue realmente algo que agradecimos muchísimo. Bueno, yo y las personas con las que he hablado, ¿no? Hubo personas a las que le costó muchísimo más trabajo entenderlo, aceptarlo, y ahí fue donde el doctor Rubén nos hizo un enorme, enorme favor, una enorme ayuda, porque cuando yo me enfrenté al tener que explicarle esto a mis tíos fue un... y- Pero cuando llegó el doctor Trejo y lo hizo, fue muchísimo más sencillo, que lo entendieran y que lo aceptaran. Y bueno, fue como un poquito más llevadera la situación. Pero todo esto me hace entender lo que es el buen morir. Porque como dice el doctor, primero, toda la parte legal, es que todo eso, él ya había pagado su funeral, ya lo había contratado, lo había, o sea, sabía y en dónde, cuándo, ¿no? ¿Qué quería? Yo creo que hasta las flores escogió, porque ya lo tenía todo. Lo único que había que hacer era llamar y avisar para que todo se echara a andar. Y, y justo por eso digo que esto es un privilegio, porque tener el tiempo para poder hacer todo eso, pues bueno, no todos, ¿no? Y él aprovechó ese tiempo. Lo aprovechó y además tomó en cuenta todo lo que había aprendido y lo llevó a la práctica. Y la paz que todo esto nos da a la familia, creo que es algo inconmensurable. Es que de verdad no se puede decir, ¿no? O sea, el hecho de saber que todo se hizo como él quería y el hecho de saber que todo estaba tan ordenado y que nos lo dejó como tan facilito, hace que todos estemos en paz. Y eso es algo que nunca le voy a dejar de agradecer, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan qué es el bien morir, es eso. Es el ponerlo todo en orden, es el dejarlo como todo para dejar los menos problemas posibles y hacerlo como quiero, como quiero que sea. Y eso creo que nos deja muchísimo, muchísimo, muchísimo pues para aprender de él. Wow. Adelante, adelante. Este, yo siempre comparo esto con otra situación que va a suceder, que nos da mucho chance de prepararlo, y hay quien lo prepara bien y lo prepara de la fregada, que es el embarazo y el nacimiento de un niño. Y en las películas se trivializa mucho esto de que paso uno, paso dos, paso tres, y saben cuáles son las rutas para el hospital y cosas por el estilo. Es un poco lo mismo, ¿sí? Ujú.
Lo que pasa es que en general, como la muerte no es algo bonito como el nacimiento, nos negamos a prepararnos. Eh, y la verdad es que esto lo único que significa es que no hemos aprendido nada. Somos muy malos. A partir de alguien en la familia o el mismo paciente tiene que surgir esto que hizo mi maestro, hablarlo, hablarlo. Hace poco, creo que les comenté, mi mamá se puso mal y de las primeras cosas que hicimos mi hermana y yo fue hablar con ella y preguntarle qué quería. Lo primero que nos dijo es que no quería ir a un hospital, ¿no? Eh, y basándonos en ello, hablé con el geriatra y Rubén, es que esta es una posibilidad y es que habría que hacerle una tomografía. No, 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 espérate. No le vamos a hacer eso. Porque además, si en una tomografía resulta que tiene algún problema hemorrágico cerebral, pues no lo voy a operar. Entonces, no voy a darle o sea, no voy a hacer un procedimiento diagnóstico si el tratamiento está descartado. Afortunadamente, mamá no tuvo problemas, salió adelante, no hubo nada malo de lo que pensábamos, bueno, de lo catastrófico que pensamos. Y bueno, el domingo estuvimos juntos, echamos relajo, platicamos, comió bien y echó, bueno, todo maravilloso. Pero yo creo que tiene mucho que ver con esto, con la dificultad de aceptar algo que sabemos que va a suceder. Y no lo acepta ni el paciente, y a veces el paciente sí, pero a veces la familia es la que se pone difícil. Como si el hablar de la muerte o de preparativos de la muerte significara falta de amor hacia el paciente. Y la realidad es que yo creo que es al revés. El paciente quiere a su familia y busca resolver las cosas. Y la familia tendría que querer al paciente y entender que es una parte normal que se vaya y hay que resolver un montón de cosas. El decir, digo, se ha dicho, hay que decir te quiero cuando se siente. Y esta es una forma de decir a alguien te amo, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Sí, sí, Adelante. sí, muchas gracias. Bueno, primero, Abril, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia tan íntima de ese proceso de morir de tu papá. Y efectivamente, ese es el legado, ese es el testamento emocional que vamos dejando. De verdad hay que dejar hasta qué tipo de flores queremos, qué música queremos escuchar, esta tacita de perros, ¿a quién se la voy a dejar? Ya se la quiere llevar o no es otra cosa, pero evitas mucho conflicto y sobre todo te da poder sobre tu propio proceso de vida y de muerte. Y es maravilloso que cuando ese proceso de morir se aborda conscientemente, que es lo que hizo tu papá, como buen tanatólogo, ¿no? Ahí le van las porras al cielo, porque como buen tanatólogo hizo lo que se tiene que hacer, porque la muerte es parte de la vida. Y cuando tú la abordas con esta conciencia, es de verdad que es una oportunidad de cerrar este ciclo de tu existencia con gratitud y con paz. Y estoy segura que tu papá se fue con una paz maravillosa. Yo también. Ok, pues, wow, estoy muy conmovida. Gracias, Abril. Gracias, doctor. Mercedes, vamos con la otra parte. Sí, si quieres, como Adelante. tenemos poquitos minutos, ¿qué les parece que doy como una semblanza y ya pues intervenimos quien quiera como sumarle más, ¿no? Realmente el programa de ahora está enfocado, segunda parte, a hablar un poco sobre el Día de Muertos y cómo esta tradición tiene que ver también con el proceso de duelo y cómo la vamos a conectar. Este Día de Muertos es una festividad que está enraizada en la cultura mexicana y que celebra la vida a través del recuerdo de los seres queridos que han muerto.
Y lejos de ser un día de tristeza, es un momento para honrar la memoria, para mantener un vínculo simbólico con aquellos que ya no están físicamente. Y desde esta perspectiva de la tanatología, de la salud mental, esta celebración tiene un valor terapéutico que es invaluable, porque ayuda a las personas a procesar el duelo de una manera culturalmente significativa y aceptable aparte. Cuando nosotros recordamos a nuestros seres queridos en los altares, con sus fotos, con las ofrendas, ya estamos generando un espacio de reflexión que va más allá de la tristeza. Y la sanación emocional que se vive a través del acto de recordar, de compartir historias, de resignificar la pérdida, es una manera de ir integrando el duelo. Y aparte que se reconoce la importancia de la comunidad y del apoyo social, porque aquí es de una manera comunitaria que se permite que el duelo se viva como se tiene que vivir. Se permite llorar enfrente del altar, se permite hablar las historias del ser querido, se permite expresar todo tu amor. Y ahí, este día, podemos ver la muerte como, al poner este altar, no como una ruptura definitiva, sino como un puente hacia esta sanación que nos permite ese simbolismo que juega un papel fundamental para que las personas al ir haciendo ese altar o al tener tan presente este día puedan procesar el dolor y encontrar un sentido en la pérdida. Y ahí vienen los símbolos, que son unas herramientas de expresión no verbal y que ayudan a transformar las emociones, esas que son muy complejas o pueden ser muy complejas durante el proceso de duelo, en representaciones tangibles, que es lo que necesitamos para facilitar ese entendimiento, esa aceptación de lo que estoy viviendo. Sí, Abril. Es que, bueno, pensaba en los rituales, es decir, este es un ritual hacia la muerte, pero todas las culturas lo tienen. Eso es Ujú. fantástico, ¿no? Todas tienen, y de hecho se considera que comenzamos a evolucionar mucho a través justamente del momento en el que empezamos a darle esta importancia a la muerte y en que empezamos a honrar a los muertos. Cuando empieza a haber entierros, se empieza a tomar a nuestra especie como el Homo sapiens, ¿no? Por ejemplo. Y eso es wow. Pero también creo que todos vamos haciendo nuestros propios rituales, porque psicológicamente son bien importantes. Yo, por ejemplo, voy haciendo algo, no lo hago el día que falleció la persona, nosotros más bien somos de celebrar los cumpleaños, ¿no? Y justamente ahora que falleció mi papá, lo último que hice con él fue hacer un brindis. Mi papá era fanático del vino. Y fue muy bonito, ¿no? Porque es que en su casa había un montonal de vinos. Y fue muy bonito porque cuando yo dije, ok, vamos a escoger con qué vino vamos a hacer esto, la primera botella que saqué fue su vino favorito, ¿no? Que era un Marqués de Cáceres, una botellita chiquita del año en el que nació mi hijo, 2016. Fue toda una señal, fue como, wow, ok, bien, ahí está. Él se tomó un traguito. Hicimos todavía un brindis mi mamá, él y yo. Y fue muy simbólico. Este año, en su cumpleaños, fui a buscar una botellita de Marqués de Cáceres. Ahora encontré una del 2017 y hicimos una comida y brindamos con ella, pensando en ese ritual, ¿no? Y por ejemplo, con mi abuelita, que amaba los hot dogs de carrito y era algo que en sus últimos momentos ella pedía, era así como de, no quería ya salir a ningún lado más que por un hot dog del lago de Chapultepec. Entonces, ¿qué hago los días que es el cumpleaños de mi abuelita? Hay que ir a comprar un hot dog de carrito, que aquí es más difícil, ¿no? Pero hay que ir a... Y son ese tipo de pequeños rituales que nos ayudan justamente a esto, a recordar, a resignificar, a mantener el recuerdo vivo y pues, te ayudan a ir procesando esa falta de... ¿no? Sí, son bien bonitos y efectivamente, aunque hay una tradición cultural
en cada país y cada quien pone diferentes cosas, hay como elementos muy específicos. Sin embargo, es bien importante y es muy valioso que cada quien cree rituales que sean significativos, porque eso lo que ayuda es que te hace sentir que estás haciendo algo por tu ser querido. Alivia un poquito esa sensación de impotencia que a veces se experimenta en el proceso de duelo, y ese acto simbólico es de cuidado, de amor, que permite expresar esas emociones de una manera diferente. Ese ir por el hot dog es un acto simbólico de cuidado y amor para esa abuelita. Ese vino que fuiste a buscar a casa de tu papá también es bien valioso, porque es lo que nos conecta, que sigue su existencia espiritual en nosotros. Eh, Nadie muere mientras se recuerde. Por eso lo más importante de la ofrenda es la comida favorita de esa persona a la que estoy honrando, porque siempre como mexicanos nos conectamos con la comida. Sí, de hecho, también por eso está el panecito, ¿no? No puede faltar el pan de muerto, porque precisamente es un elemento súper simbólico, porque asocia la fraternidad, la unidad, la convivencia. Se ofrece como un alimento simbólico que nutre tanto a los vivos como a las almas de los fallecidos. Y es lo que se crea, ese puente de que les hablaba, es lo que vamos haciendo, crear un puente entre ambos mundos, ¿no? La vida y la muerte. Y para un doliente que logra, porque no todos les es fácil, les confronta mucho esta fecha, pero si logran hacer ese altar y, por ejemplo, cada elemento que ponen, también lo viven como un acto de reconocimiento, a lo mejor, por ejemplo, el pan, ¿no? Algo que va a compartir, es un momento de conexión, de comunión con su ser querido que ya no está. Y también se puede ver como este reconocer esa unión que es inquebrantable de que existe en la vida. Siempre seguimos vinculados a las personas que amamos, y aún ya no estando físicamente, seguimos conectados espiritualmente. El amor no es que vaya creciendo, pero hay ese afecto, hay ese vínculo. Y estos actos es precisamente a donde nos llevan, a ese reconocimiento, a recordar la importancia de mantener también esa unión familiar y esa comunidad que te acompaña. Y todo eso, la verdad es que ayuda. Igual como el significado de la flor de cempasúchil, que es hermoso ese significado, ¿no? Todo, cada elemento tiene su significado. Habrá quienes no sepan, pero nada más por tradición, porque nuestra mamá, la abuelita y todo, y ponemos los mismos elementos y los ponemos, pero cada elemento tiene su significado muy espiritual, muy reconfortante, obviamente muy cultural. Y lo más valioso, como lo mencionas, es eso que era especial para esa persona que ya no está. Pues Ya nada más para terminar, hay otro elemento interesante de toda esta tradición. Incluso hasta el pibipollo no se puede hacer el primer año, ¿no? Y no se les debe de poner ofrenda el primer año. Es como respetar este año de duelo. Y como, ok, al terminar, entonces podemos empezar a hacer esto para mantener vivo el recuerdo, Sí, cuando como que ya no duele tanto. sí, y eso es cultural de cada ciudad, de cada población, y cada quien lo va modificando, pero efectivamente respetan eso. Y qué importante, ¿no? Estoy en duelo. No es que esté tirado, pero estoy en duelo. Ahorita no lo vamos a perturbar con comidita ni nada. Que siga su proceso, ¿no? Que Y siga bueno, pasando por el Mictlán, sí, bueno, entrando al efectivamente. Y Mictlán. fíjate, para eso es los elementos, por ejemplo, el agua es muy significativa porque simboliza la vida y la purificación del alma. La sal, lo que representa es la preservación del alma del ser querido, y en la tradición se cree que la sal protege a las almas de la corrupción durante su tránsito al mundo espiritual, ¿no? El pan de muertos que ya les compartí, y el cempasúchil, que
bueno, esta flor que todos conocemos de esos colores naranjas brillantes y que huele muy especial, ¿verdad? O sea, decimos la flor de muerto, que huele muy especial, se cree que guía a las almas de regreso a casa. Y al ponerla en el altar, no solo ilumina ese camino espiritual, sino que también simboliza la guía de los seres queridos en el más allá. Todo esto es muy lindo. Es darle también ese matiz y ese toque de ir integrando la muerte a la vida. Todos estos elementos, más los que tú de manera personal puedas incluir si decides hacer un altar, pues van a honrar la memoria de quienes ya se han ido. Y los que nos quedamos de una manera tangible y espiritual, pues reconectar con esa persona. Y eso nos crea un sentido de paz, de continuidad en el proceso de duelo, como que hice lo que se tiene que hacer. Ahí está tu platillo favorito, ahí está tu agua que te ayude, tu pan, tu sal. Pues se nos fue el tiempo volando. Vamos cerrando. No sé si tienen comentarios finales. Doctor, ¿ven algún comentario final? Digo, la verdad les agradezco mucho este espacio. Eh, en lo personal, me encanta lo que hago. Siempre dicen bueno, se dice que como anestesiólogo, que es donde primero entramos, tenemos muy poco contacto real con los pacientes, porque llegamos y los dormimos, ¿no? No hay así como que una gran interacción con los pacientes. Después yo hice dolor y paliativos, y el dolor es un reto de manejar el dolor porque es una cuestión completamente subjetiva y uno puede terminar o muy contento o muy frustrado cuando uno maneja un paciente con dolor. Pero finalmente cuando llegué a paliativos, la verdad es que, primero, yo creo que no todos podemos hacer paliativos. Hay gente que es poco empática, pero yo estoy seguro que paliativos saca lo mejor de un médico. Lo poco o bueno o mucho que tenga, sale ahí. Porque hay que querer mucho al paciente. Hay que quererlo mucho para poderlo ayudar en esta parte, ¿no? Ahorita tengo una paciente con un cáncer cervicouterino que además tiene muy pocos recursos económicos. Y la verdad es que jugar en la línea de cómo ayudarle sabiendo que ella va a morir en el corto plazo. Me decía la última vez que vino en esta semana a consulta, le hizo un bloqueo, le fue muy bien. Pobrecita, le hicieron, bueno, está con la cabeza casi rapada. Y me decía, ay, doctor, estoy muy fea, ¿no? La verdad es que yo le agarré la mano y le dije, Rosy, estás preciosa. Y de verdad, así lo creo. Y cuando lo platiqué con con mi esposa platicó mucho de esto, me decía, Rubén, ¿y no sientes feo? Siento horrible. Pero ¿quién demonios la va a apoyar y la va a cuidar y la va a acompañar hasta el final, ¿no? Y esa es la parte más bonita de cuidados paliativos, ¿no? El paciente va a morir, pero que vea antes de morir, que siente el apoyo o el respaldo de alguien, que sienta que alguien lo entiende y que alguien le va a ayudar en este último proceso, que no se sientan solos. Los pacientes terminales se sienten muy abandonados, porque el médico le provoca mucha frustración un paciente que va a morir, porque ven, es contra natura para la cuestión médica. A los médicos nos enseñan malamente que salvamos vidas, que curamos. No es cierto. A veces alargamos la vida, pero hasta ahí no. Yo no conozco un paciente que vive eternamente gracias a un médico. Y entonces los médicos normalmente por frustración mandamos al diablo a los pacientes cuando ya van a morir, cuando ya la cosa se acabó. Los mandamos al diablo y nos enojamos y no contestamos llamadas y los pacientes se sienten abandonados. Y en paliativos funciona exactamente al revés, ¿no? A ver, Rosy, yo te voy a acompañar.
Y me preguntó, doctor, ¿me voy a morir por esto? Le dije, sí, corazón, seguramente sí. Pero no te preocupes, mientras en la mañana oigas música, bailamos, ¿no? Que es una manera de decir, vive el día de hoy, porque mañana igual no vivimos, ¿no? Esta frase se las digo a muchos de mis pacientes. Mientras abras los ojitos y oigas música, vamos a bailar. Eh, Me gusta creer que puedo ayudarle a un paciente a morir tranquilo, a que sepa que va a haber alguien acompañándolo hasta el último momento, que la familia sepa que hay algún, aunque sea medio tarugo, que le hablan a un médico para que les diga, todo está bien, esto es normal, es esperado. No te preocupes. Si tiene algún síntoma, háblame y vemos cómo lo resolvemos. A mí no me gusta mucho estar en el último momento porque eso es íntimo, eso es de la familia. No es médico, ya no es médico, eso es natural. Y la verdad es que yo creo que la labor que ustedes pueden hacer, ustedes en su espacio, de divulgar esto como una cuestión natural de aceptación, de bueno, pues ¿cómo le hago para resolverlo? Las felicito por eso, porque de estas cosas no se hablan. Yo les agradezco enormemente por el espacio y de verdad acérquense un poco a su tanatólogo de confianza o a su paliativista más cercano, porque todos nos vamos a morir. Y si somos capaces de entender eso, de verdad, podemos vivir mejor, podemos vivir sin tanto miedo a la muerte, ¿no? Yo estoy a sus órdenes. Las veces que me inviten, me encanta su programa, de verdad, las felicito por ello. Gracias, Abril, por esta oportunidad, por esta invitación. Damas preciosas, de verdad, les agradezco todo y ojalá, yo les digo, ojalá nunca me necesiten, pero siempre puedo estar cerca de ustedes para cualquier cuestión que se les ofrezca. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Muchas, Doctor, de verdad, muchas gracias desde mi corazón. Me encanta. Todos los médicos deberían tener esta preparación, esa honestidad que se puede tener hacia el paciente, ese acompañarlo, ese no mentirle, ese pues sí te vas a morir. Médicamente no hay más que hacer, pero yo te voy a acompañar. No vas a sufrir. Voy a estar aquí para ti. Y eso es lo mejor que podemos recibir en un acompañamiento al final de la vida. Y de verdad que muchas gracias. Y a mí sí me gustaría como el comentario final del Día del Muertos, que recordemos que más allá de ser una celebración cultural, es una oportunidad para sanar a través de de los recuerdos, de los rituales, de esa comunión con nuestros seres queridos que han muerto, para transformar ese dolor de la pérdida en una experiencia de crecimiento y de reflexión. Y considerando que desde la tanatología entendemos que el duelo es un proceso que requiere tiempo, apoyo y herramientas adecuadas. Hoy, en estos pocos minutos, exploramos cómo la muerte puede ser vista no solo como un fin, sino como un puente para nuestro reencuentro con el sentido de nuestra vida. Así es de que no hay que tenerle miedo, es parte de, y gracias. Bueno, pues me queda un minuto para despedirnos. Voy veloz. Doctor Rubén Trejo, muchísimas gracias. Dejamos sus datos de contacto en las publicaciones por si alguien quiere consultar con el doctor. Gracias a todas y todos por sus comentarios. Gracias, Mercedes, Claudia, Abril, Bárbara. Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en todas nuestras redes, todas las redes que existen. Ahí está, lo encuentran como Brain and Mind MX. Y si alguien desea contactar con alguna de las integrantes de Brain and Mind directamente, brainandmind.mx. Y nos vemos próxima semana, misma hora por los mismos medios, con el tema Hablemos del autocuidado y cómo relajarnos sin sentir culpa. Así es de que va a estar muy interesante. Muchas gracias y hasta la próxima. gracias.